Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler tenía la firme convicción de que debía acabar con sus enemigos, es decir, aquellos que profesaban una ideología opuesta a la suya. Es por eso que requirió de una fuerza especializada en asesinar despiadadamente a cualquier persona que no cumpliese con los requisitos del Führer. Es así como se creó el Einsatzgruppen, un conjunto de escuadrones de ejecución encargado de quitarles la vida a los judíos, gitanos, líderes políticos, entre otros. Con el paso de los años, no solo incrementaron la cantidad de muertos, sino que también utilizaron nuevos métodos de exterminio masivo con el fin de agilizar su trabajo e incrementar su efectividad. Los efectivos del Einsatzgruppen asesinaron a más de 2 millones de personas, de las cuales más de la mitad eran judías. Pero sin lugar a dudas, lo más llamativo de este grupo fue su plan de asesinar a la comunidad judía radicada en Medio Oriente y la Palestina británica. Entonces, ¿quiénes eran los Einsatzgruppen y qué tipo de atrocidades cometieron durante la Segunda Guerra Mundial? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre este inescrupuloso comando nazi dispuesto a acatar las órdenes de Hitler y acabar con las etnias, clases y religiones que consideraban inferiores. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En los meses previos al inicio de la Segunda Guerra Mundial y pocos meses después de su comienzo, el equipo militar Einsatzgruppen no tenía ni las tareas ni la autoridad que alcanzó hacia finales de la guerra. Al principio no eran más que una sección de la Policía de Seguridad del Tercer Reich, conocida como SIPO. En 1938, cuando Alemania invadió Austria, y en marzo de 1939, cuando hicieron lo propio en Checoslovaquia, el cuerpo de los Einsatzgruppen tenía la tarea de acompañar a las fuerzas militares en sus avances para servir como unidades móviles del Servicio de Seguridad Nazi y la SIPO. Su primera tarea consistió en descubrir y encarcelar a opositores del régimen nazi. A su vez, en esta época interrogaron a altos funcionarios públicos y llegaron a arrestar a aproximadamente 10.000 comunistas checos y civiles alemanes. En septiembre de 1939, el Einsatzgruppen pasó a ser una división de la Oficina Principal de Seguridad del Reich. Allí sus tareas consistían en eliminar a aquellos considerados indeseables dentro de la población de Alemania. A su vez, entre 1939 y 1941, se les encomendó colaborar con el programa Action T4, que tenía como objetivo el exterminio sistemático de personas con discapacidades físicas o mentales y pacientes de hospitales psiquiátricos. Durante la preparación de la ocupación de Polonia, el grupo fue reformado e integrado por aproximadamente 4.200 efectivos, principalmente de las SS y la policía, y dirigidos por el SS Obergruppenführer Bernhard Best. Así, la nueva formación fue dividida en subgrupos llamados Einsatzkommandos, integrados por individuos con formación académica, educados con experiencia militar y lealtad ideológica al nazismo. Una vez comenzada la invasión, el encargo que recibieron estas filas fue concreto: matar a líderes polacos, tales como intelectuales, miembros del clero, maestros e integrantes de la nobleza. Según dijo el mismo Adolf Hitler, donde haya líderes polacos, deben ser asesinados, por muy duro que parezca. Otro de los grupos a los que mandó aniquilar fue el de los judíos. Incluso recibieron instrucciones sobre el tipo de trato que debían recibir aquellos que no fueran asesinados. Su misión era arrestarlos y concentrarlos en guetos cercanos a las líneas ferroviarias para facilitar los futuros traslados. A finales de 1939, 65.000 personas habían perdido la vida y muchos de estos asesinatos fueron llevados a cabo sin cumplir las reglas de guerra de la Convención de Ginebra. Incluso algunos comandantes y oficiales externos al grupo mencionaron disparos no autorizados, saqueos y violaciones. En el libro Einsatzgruppen, escrito por Mikhail Prasson, un soldado ucraniano de las SS, Stepan Farmiga, declaró que los miembros de esta organización casi nunca estaban en el frente,
Sobre todo se situaban en la retaguardia, asesinaban personas sin piedad y tenían derecho a todo, sin matices. No era una unidad de combate, trataban a sus víctimas sin miramiento. Si algo no iba bien, fusilaban sin preguntar. Durante la Operación Barbarroja en la Unión Soviética, los Einsatzgruppen acompañaron a las tropas de la Wehrmacht. Allí formaron 4 escuadrones. El A, el grupo más numeroso con 1000 hombres, se encargó de los estados bálticos como Letonia, Lituania y Estonia. El B, con 655 efectivos, se ocupó de Bielorrusia y el distrito de Smolensk. El C, con 700 soldados, luchó en Ucrania central y del norte, y el D, con 600 integrantes, hizo lo propio en el sur ucraniano, Crimea y Ciscaucasia. El nuevo modo de asesinato consistía en reunir a las personas en barrancos o fosas, forzarlas a quitarse sus abrigos y entregar sus efectos personales y ejecutarlas. Posteriormente arrojaban sus cuerpos dentro del barranco. A su vez, una de las masacres más escalofriantes en las que participaron fue la de Babi Yar en Ucrania. En solo 2 días aniquilaron a más de 33.000 judíos. Por otro lado, en Riga, Letonia, obligaron a las víctimas a cargar hasta 20 kilogramos de sus pertenencias para luego quedarse con ellas, y en solo 48 horas provocaron más de 25.000 muertes. Otro de sus métodos fueron los ahorcamientos públicos. Los habitantes de las ciudades eran reunidos para presenciar las ejecuciones y así infundirles terror. Sin embargo, los efectos secundarios de esta matanza sistemática no tardaron en llegar. A pesar de estar bajo la influencia de grandes cantidades de alcohol, el contacto cara a cara con la víctima y las numerosas ejecuciones diarias que cada individuo realizaba, llegaron a provocarles problemas de salud tanto física como mental. Esto, sumado a la poca efectividad y la lentitud en los procesos de matanza, hizo que en 1942 comenzaran a implementar las cámaras de gas. En 1943 ya habían exterminado a más de 1 millón de judíos y cientos de miles de soviéticos. Ese mismo año, cuando comenzaron a retirarse, buscaron eliminar de la Unión Soviética cualquier tipo de rastro de sus fusilamientos. Es por eso que obligaban a los trabajadores judíos a exhumar los cuerpos y luego cremarlos. Inmediatamente estos trabajadores eran aniquilados. Acto seguido, convocaban a un nuevo grupo de judíos para deshacerse de los restos del grupo anterior y luego los mataban. Es decir, repetían esta secuencia hasta el cansancio. Por otro lado, en el año 1942, se creó una división del Einsatzgruppen liderada por el SS Obersturmbannführer Walter Rauff para aniquilar al 500.000 de judíos que vivían en el Mandato Británico de Palestina y a los aproximadamente 50.000 que se radicaban en Egipto. Debían localizar al mariscal de campo Erwin Rommel, que se encontraba en Medio Oriente, para que diera el aval. Sin embargo, Rauff no logró encontrar a Rommel, y luego de la victoria aliada en la segunda batalla de El Alamein, disputada en la nación egipcia, el plan fue abandonado. A su vez, si se hubiera lanzado la Operación León Marino para invadir el Reino Unido, 6 comandos de Einsatzgruppen habrían sido enviados a dicha región para capturar o encarcelar a 2.300 británicos, entre los que estaban incluidos el primer ministro Winston Churchill, miembros del gabinete, periodistas y miembros exiliados del gobierno checoslovaco, entre otros. Los Einsatzgruppen mataron a más de 2 millones de personas y aproximadamente 1.300.000 eran judías. En la posguerra, 24 jefes de esta división nazi fueron juzgados en los juicios de Nuremberg. 14 de ellos recibieron la pena de muerte. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿cómo crees que fue la vida de los Einsatzgruppen tras el final de la guerra, considerando las secuelas mentales y físicas que les dejó esta matanza sistemática? En el año 1940, el oficial nazi de alto rango Gottlob Berga impulsó un plan para crear una fuerza constituida por convictos que se encontraran en prisión por diversos delitos, con el fin de destruir a las ciudades partisanas sin piedad alguna.
Es así como, a cambio de la promesa de que sus condenas fueran disminuidas, cientos de violadores, pirómanos y pederastas conformaron un ejército capaz de cometer calamidades jamás vistas y acabar con la vida de miles de personas con un alto nivel de perversión y sadismo. Al mando se encontraba Oscar di Levanga, un veterano de guerra con un prontuario tan despiadado como el de sus efectivos. Esta brigada, dispuesta a todo y carente de límites, fue una de las divisiones más polémicas e infames de las filas del nazismo. Estamos hablando de las SS Sturmbrigada di Levanga. Era tal la violencia desplegada por estos exconvictos que hasta los propios miembros del partido nazi pedían la disolución de esta fuerza. Mein Führer, esos hombres son unos auténticos sinvergüenzas, denunció el SS Gruppenführer Hermann Fegelein, ni más ni menos que a Adolf Hitler, luego de observar en acción a esta inescrupulosa división. Entonces, ¿por qué se formó la SS Sturmbrigada di Levanga? ¿Qué tipo de atrocidades cometieron y cómo fue el final de este oscuro batallón? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la Brigada di Levanga, la perversa división militar nazi integrada por criminales que aterraba a cualquier oponente que tuviera enfrente. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los distintos oficiales de alto rango intentaron sugerir sus ideas al Führer para ponerlas en práctica en distintos aspectos del conflicto. Uno de ellos fue Gottlob Berga, funcionario de las SS y miembro del Parlamento alemán, quien diseñó una polémica propuesta. Berga expuso su intención de crear una brigada militar conformada por criminales que estuvieran cumpliendo su condena. De esta forma, como recompensa por luchar en el frente, los convictos lograrían reducir la duración de sus penas. Más allá de un claro rechazo de las autoridades ante esta polémica iniciativa, Adolf Hitler dio el visto bueno y el 15 de junio de 1940 autorizó la creación del Comando Cazador Furtivo Oranienburg. En un principio, este comando estaba integrado por presos a causa de delitos de caza furtiva en bosques. Luego de reclutar en distintas cárceles y campos de concentración, esta brigada lograría reunir tan solo 300 efectivos. Al observar que no lograban congregar la cantidad de cupos exigidos para conformar una delegación, las SS decidieron sumar a otro tipo de prisioneros. Es así como la brigada incrementó su cantidad a aproximadamente 700 soldados, pero ahora también estaba integrada por violadores, asesinos y pederastas, entre otros. Durante el mes de septiembre, Berga nombraría como líder de esta tropa a uno de los hombres más temidos de Alemania, quien justamente terminó dándole el nombre final al batallón. Hablamos de Oscar di Levanga, veterano de la Primera Guerra Mundial, condenado a 2 años de cárcel por abuso sexual contra una menor de edad. Esta pena le valió la expulsión del partido nazi. El historiador Timothy Snyder declaró que en todos los teatros de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, muy pocos pudieron rivalizar en crueldad con Oscar di Levanga. Sin embargo, más allá de su despreciable fama, su amistad con Gottlob Berga le sirvió para alcanzar el mando de esta brigada que pasaría a llamarse SS Sturmbrigada di Levanga. Una vez formada y con la elección de su conductor, el comando iniciaría plan diseñado por Berga. Este consistía en atacar con máxima violencia a los partisanos en el frente oriental. Para llevar a cabo esta tarea contaban con total libertad para atacar a civiles. Como ya te imaginarás, estos improvisados soldados no iban desprovistos, sino que estaban armados. La primera misión llegaría en octubre de 1940, fecha en la que fueron enviados a Polonia a enfrentar al enemigo. Poco tiempo transcurrió desde su llegada y la localidad de Lublin logró convertirse en la primera víctima de este feroz ejército.
lo primero que hicieron fue incendiar la ciudad y saquearla. Entre las inhumanas torturas que llevaban a la práctica, destaca por su crueldad la de desnudar y golpear a las mujeres para luego inyectarles un pesticida y observar las convulsiones que lentamente las llevarían a la muerte. Sin embargo, Friedrich Wilhelm Krüger, jefe de la policía local de las SS en Polonia, denunció el salvajismo de esta unidad, por lo que en 1942 sus integrantes fueron trasladados a Bielorrusia. Asentados en su nuevo destino, el abuso de poder continuó siendo su leitmotiv. Si bien la orden de sus superiores indicaba que debían únicamente castigar a aquellos individuos que hubieran colaborado con los partisanos, la brigada Die Vanga decidió ir más allá. Por ejemplo, encerraban a sus víctimas en graneros para luego prenderlas fuego y realizaban exterminios masivos en campo abierto y con ametralladora en mano. En sus primeros meses de actividad, este batallón había asesinado 30.000 civiles eslavos y más de 8.300 judíos de la ciudad de Baranovichi. Más allá de su sádica conducta, su capacidad combativa era ineficaz, por lo que en los primeros meses tuvieron que renovar las fuerzas debido a las bajas producidas. A finales de 1943 solo contaban con 269 hombres, por lo que debieron sumar otro batallón de 1.000 convictos. A mediados de 1944, cuando la Unión Soviética inició la operación Bregation, nuevamente disminuyó el número de soldados debido a su inexperiencia en combate. Posteriormente, durante el levantamiento de Varsovia en ese mismo año, los casi 650 efectivos que quedaban recibieron la orden de acabar con el enemigo sin importar los métodos aplicados. Esto les dio rienda suelta y excedieron incluso sus propios límites al violar mujeres, matar niños o incluso cortar partes del cuerpo de sus víctimas. Uno de los episodios más recordados fue cuando asesinaron salvajemente a decenas de profesores mientras dictaban clases en la Universidad de Varsovia. Lo mismo hicieron con enfermeros y pacientes del hospital de Płocka. Fue ante estos hechos que, paradójicamente, varios oficiales de alto rango del nazismo alertaron a Hitler de la barbarie de estos inescrupulosos hombres. En consecuencia, la brigada fue trasladada a Eslovaquia para acabar con el levantamiento nacional. Fue por esta batalla que Oskar Die Vanga ganó la Cruz de Caballero y con esa mención se lo consideró merecedor de un incremento en su batallón a 4.000 miembros y el ascenso del comando, que ahora se llamaría Brigada SS Die Vanga. De todas formas, el final de este pelotón era inminente. Luego de haber batallado en Hungría y por segunda vez en tierras eslovacas, a finales de 1944, la inexperiencia de los soldados hizo que una vez más disminuyera alevosamente la cantidad de efectivos. En febrero de 1945, gran parte de la brigada Die Vanga abandonó Eslovaquia debido a las innumerables deserciones a sabiendas de que la guerra ya estaba perdida. El 3 de mayo de ese mismo año, 700 supervivientes de este polémico batallón se entregaron ante los aliados. Sorpresivamente, ninguno de ellos pudo ser juzgado por falta de pruebas. El único que recibió su condena fue Oskar Die Vanga, quien fue duramente torturado y asesinado por soldados polacos y voluntarios de la Francia Libre. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que las acciones que ponían en práctica estos expresidiarios eran incluso más violentas que las que podía llevar a cabo un soldado nazi convencional? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.